¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a ver cómo se relaciona la constante de equilibrio en términos de presiones parciales con la constante de equilibrio en términos de concentraciones. Entonces, como vimos en el video pasado, si reordenamos la ecuación de los gases ideales, podemos despejar la concentración molar. Es decir, tengo la ecuación de los gases ideales, PV es igual a nRT. Si despejo la presión es igual a N entre volumen por RT. Divido entre volumen ambos lados de la ecuación. B entre B se va. Me queda presión es igual a N B entre RT. Si ahora despejo N entre B, que es la concentración, esto es concentración, voy a dividir entre RT ambos lados de la ecuación. Del lado derecho RT y RT se elimina. Y me queda que número de moles entre volumen es igual a presión entre RT. Y este número de moles entre volumen, pues también lo podemos escribir como molaridad. M es igual a P entre RT. Entonces, de esta manera tenemos la concentración aquí. Concentración en términos de la presión y en términos de la temperatura y la constante de los gases ideales. Ok, entonces vamos a usar eso para encontrar la relación entre Kc y Kp. ¿Cómo se relacionan? Entonces, vamos a utilizar estas de aquí para encontrar eso. Entonces, si se sustituye T entre RT por N entre B, que es concentración, en la expresión de Kc del equilibrio N2H2 MH3, que es el que vimos en el video pasado. De todos modos voy a recordar aquí la ecuación química balanceada. N2 gas más 3H2 gas reacciona de forma reversible para formar 2NH3 gas. Y Kc, ya lo hemos visto en el video pasado, para este caso, bueno, Kc en términos de concentración va a ser concentración de NH3 elevado al cuadrado, los productos, entre concentración de N2 y abajo van los reactivos, la otra es concentración de H2 elevado al cubo. Y en el video pasado habíamos escrito esta en términos de las presiones parciales, que es Kp igual a presión parcial del NH3 elevado al cuadrado entre presión parcial del N2 por presión parcial del H2 elevado al cubo. Entonces tenemos las dos constantes en términos de concentración y de presión. Y si sustituimos P entre RT por las concentraciones, estas de aquí son concentraciones de una sustancia, en la expresión de Kc de este equilibrio, se obtiene la relación entre Kc y Kp para esta reacción. Se obtiene la relación entre Kp y Kc para esta reacción en específico. Reacción. Es decir, para cada reacción distinta podríamos hacer este procedimiento y encontrar la relación que hay entre las dos constantes de equilibrio. Ok, entonces vamos a ir haciendo eso. Voy a dejar esto que se alcance a ver. Entonces tengo que Kc es igual a NH3 concentración al cuadrado entre N2 concentración por H2 concentración al cubo. Y tengo estos de acá, que la concentración N entre B igual a M es igual a presión entre RT. Y es esto lo que voy a sustituir aquí. Lo voy a sustituir y tengo que Kc va a ser igual
concentración de NH3 va a ser igual a la presión del NH3 dividido entre RT. Todo eso está elevado al cuadrado. La parte de abajo, la concentración de N2 va a ser igual a la presión del N2 entre RT. El T es la misma temperatura para todo el sistema y pues la R es constante, entonces eso no es igual siempre. Y la concentración del H2 va a ser igual a la presión del H2 entre RT elevado, perdón, al cubo. Y entonces vamos a separar aquí. Recordemos algunas de las reglas, las leyes de los exponentes y radicales. Si tengo, por ejemplo, a por b elevado a la m es igual a la m por b a la m, entonces puedo separar 1 entre RT, está elevado al cuadrado, y puedo separar presión del NH3 elevado al cuadrado utilizando esta de aquí. Lo mismo para las de abajo. Para la presión del N2 tengo 1 entre RT elevado a la 1 que multiplica a presión del N2. Y la otra tengo 1 entre RT elevado al cubo que multiplica a la presión del H2 elevado al cubo. ¿Ok? Ahora voy a utilizar la ley de los exponentes que me dice que si tengo a la m por a la n va a ser igual a la m más n para juntar esta y esta, perdón, esta y esta. Entonces esto es igual a 1 entre RT elevado al cuadrado por presión del NH3 elevado al cuadrado entre este está a la 1 y este está a la 3. 1 más 3 es igual a 4, entonces es 1 entre RT a la 4, que multiplica a la presión del N2, que multiplica a la presión del H2 elevado al cubo. Y luego voy a utilizar la regla que me dice que si tengo A entre B, eh, si tengo A elevado a la M entre A elevado a la N, esto va a ser igual a A a la M menos N. ¿Ok? Voy a utilizar esta para juntar este de aquí y para juntar este de aquí. Entonces, 2 menos 4 sería menos 2. Entonces me queda 1 entre RT a la menos 2, que multiplica a la presión del NH3 al cuadrado entre la presión del N2 por la presión del H2 elevado al cubo. ¿Ok? Y voy a escribir esto de forma, por aquí, si alcanza a ver. Voy a escribir esto de forma que tengo aquí 1 entre RT elevado a la menos 2 por presión de NH3 al cuadrado entre presión del N2 por presión del H2 al cubo. Y si se fijan, esto es esto. Esto de aquí es igual a KP. Entonces, este KC que traigo desde acá va a ser igual a, lo voy a poner, KC es igual a 1 entre RT elevado a la menos 2, y todo este término de acá es KP, lo voy a sustituir, es igual a KP. Ya para que quede de una forma más ordenada, recordamos la regla que dice que la del recíproco, que a la menos n es igual a 1 entre a la n. Esto también aplica para si tengo 1 entre a la menos n es igual a
a la n. Entonces, si tengo este elevado a la menos 2, va a quedar como Kc es igual a Rt a la 2, utilizando esta ley de los exponentes, que es lo mismo que esta de acá arriba. O sea, elevar a la menos 1 es sacar el recíproco. Entonces me queda Rt al cuadrado por Kp. Y esta es la relación que hay para esta ecuación química balanceada entre Kc y Kp. De igual manera, puedo despejar Kp, de forma que Kp me queda igual a 1 entre Rt al cuadrado por Kc. Si divido, si divido entre Rt cuadrado ambos lados de la ecuación, de este lado se me eliminan y me queda despejado Kp y me queda 1 entre Rt cuadrado entre Kc, lo cual también se puede escribir como Kp es igual a Rt a la menos 2 por Kc. Entonces tendría esas dos formas de relacionar Kp y Kc para en específico esta reacción química. En este caso es, bueno, perdón, aquí me faltó estos paréntesis, es R por T y todo eso está elevado al cuadrado. R por T y todo eso está elevado al cuadrado. Y entonces estas dos, como les digo, son las relaciones que hay entre Kp y Kc para esta ecuación química balanceada. Ok, en forma general, para cualquier ecuación química, tendríamos lo siguiente. En general, el procedimiento para sacar la fórmula general es el mismo procedimiento que hicimos aquí, pero aplicado a una ecuación química general. Entonces, en general, la relación entre Kc y Kp es la relación entre Kp y Kc es la siguiente. Es Kp es igual a Kc elevado, o que multiplica a R por T elevado a la delta N. O de forma alternativa, Kc es igual a Kp elevado a la, perdón, multiplica a RT elevado a la menos delta N. Como vemos aquí, tiene la misma forma que las que obtuvimos para la ecuación esta de este equilibrio N2H2NH3. Lo que cambia es el valor que tengamos acá arriba. Y entonces esa delta N, ¿cómo lo calculamos? Ese delta N es lo que ya habíamos visto en otros casos, es el número de moles de los productos gaseosos menos el número de moles de los reactivos gaseosos. Reactivos gaseosos. Entonces, para la reacción que estamos viendo, para la reacción NH3 gas, aquí tengo un errorcito, no es NH3, es la reacción N2 gas más 3H2 gas, reacciona para formar 2NH3 gas. Entonces, para esta reacción, habíamos visto en un ejemplo pasado, para esta reacción habíamos visto en el ejemplo 17.1 de los videos pasados, que a 500 grados Celsius, 773 Kelvin, Kc de esta reacción es igual a 0.286. Eso lo habíamos visto anteriormente. Y entonces podemos escribir este equilibrio en términos de presiones parciales con la fórmula que acabamos de ver. Entonces, si conozco Kc, ¿cuánto vale Kp?
Y pues Kp lo puedo utilizar o sacar con esta fórmula de aquí. Kp es igual a Kc por Rt a la delta n. Calculo delta n, número de productos gaseosos menos número de moles de reactivos gaseosos. Tengo de este, voy a cambiar de color, tengo de este lado 4 reactivos, de este lado tengo 2 moles de productos, entonces 2 menos 4 es igual a menos 2. Y entonces me queda que Kp es igual a Kc por Rt elevado a la menos 2, que es lo que pues habíamos calculado acá. Kp es igual a Rt a la menos 2 por Kc, lo que habíamos calculado con el procedimiento completo. Aplicamos la fórmula y pues nos da exactamente lo mismo como debe de ser. Ok, y entonces vamos a sustituir los valores. Tengo 0.286 que vale Kc, que multiplica a la constante de los gases, 0.0821 por la temperatura, 773 va en kelvins. Va en kelvins. Entonces, ¿por qué va en kelvins? Porque técnicamente estamos hablando de actividades, pero si no habláramos de actividades, esto está en presión en atmósferas. Este Kc estaría en moles por litro, de forma que la constante de los gases tiene que ir en litros por atmósfera o sobre mol por Kelvin, es decir, con las unidades que estamos tratando de este lado. Entonces, en estos casos, la R va a tener estas unidades de litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, para que se cancelen litros y litros, para que se cancelen moles y moles, para que se cancelen Kelvin aquí con Kelvin acá de la temperatura, y la presión me queda en solo atmósferas y me está relacionando a través de eso concentración y presiones. Entonces, ojo con eso, son las unidades que vamos a utilizar para la constante R. Ok, entonces simplemente pues ponemos esto en la calculadora y esto nos da 7.10 por 10 a la menos 5. Y esto es prácticamente igual, si checan el video pasado, esto es prácticamente igual a lo que lo obtuvimos en el ejemplo 17.13. Igual al ejemplo 17.3. Bueno, por ahí cambia, creo que una centésima, pero pues es por los redondeos, errores de redondeo. Y bueno, vemos que va a ser igual al resultado que ya habíamos obtenido antes cuando lo habíamos calculado a través de las presiones parciales, que es lo que nos debe de dar, que efectivamente de cualquier forma que lo calculemos, el resultado debería ser el mismo. Y vamos a ver un ejemplo de eso, que como el resultado debe ser el mismo sin importar si utilizamos Kp o Kc. Entonces, en el siguiente ejemplo vamos a ver que en las reacciones en fase gaseosa, la cantidad de sustancias presentes al equilibrio pueden calcularse ya sea con Kc o ya sea con Kp y nos debe de dar lo mismo. Porque, pues aquí estamos viendo, ambas constantes son equivalentes. Solo lo que cambia es este término RT elevado a una potencia. Ok, entonces vamos al siguiente ejemplo, donde vamos a calcular las cantidades de una sustancia con una constante y con la otra constante. Y el ejemplo dice, en un recipiente de 5 litros a 448 grados Celsius, se colocaron 10 gramos de SbCl5 y se dejó que la reacción se efectuara hasta alcanzar el equilibrio. Entonces se deja que la reacción alcance el equilibrio.
¿Cuántos gramos de CbCl5 hay en el equilibrio? Resuelva este problema, inciso A, usando Kc y inciso B, usando Kp y presiones parciales. Entonces me dan Kc y me dan Kp. Y el problema en general es muy parecido a lo que ya hemos estado haciendo. Vamos a hacer la tabla del resumen de reacción, donde X representa el cambio debido a la reacción. Y con eso vamos a calcular las concentraciones al equilibrio. Como conozco el valor de Kc y Kp, voy a despejar para calcular X y posteriormente calcular la concentración al equilibrio, sustituyendo. Entonces, es lo mismo que hemos estado haciendo. Entonces, inciso A, ¿qué necesito para comenzar el inciso A? Necesito concentraciones iniciales. ¿Cuáles son las concentraciones iniciales? Pues todavía no sé. Me lo dieron en gramos, entonces tengo que calcularlo en concentración. Me dieron en gramos y me dieron el volumen. Entonces tengo que pasar de gramos a mol y luego a concentración, que concentración pues es número de moles entre volumen. Entonces primero pasar de gramos a mol. Para pasar de gramos a mol, yo sé que la masa molecular es igual a la masa entre el número de moles. Si despejo de ahí, el número de moles es igual a la masa entre la masa molecular. Entonces yo necesito número de moles para poderlo poner aquí. Ya tengo la masa, pero necesito la masa molecular. Hay que calcularla. Entonces voy a poner aquí mis elementos, mis masas atómicas de cada elemento para calcular esa masa molecular. Tengo Sb antimonio, checo en la tabla periódica y su masa atómica es 121.76. Tengo el cloro, checo en la tabla periódica y su masa atómica es 35.45. Entonces la masa molecular del SbCl5 va a ser igual a 121.76 más 5 veces la masa del cloro, 35.45. Metemos esto a la calculadora y nos da 299.01, que vamos a redondear a 299 gramos por mol. Ya tengo masa molecular, puedo sustituir ahí, puedo sustituir acá la masa, los 10 gramos, para calcular número de moles. Entonces, número de moles son esos 10 gramos divididos entre 299 gramos sobre mol. Esto nos va a dar 0.03344 mol. Gramos con gramos se cancelan, pues ya lo hemos visto. Gramos entre gramos por mol, esto es igual a gramos sobre 1 entre gramos sobre mol. Medios con medios van abajo y extremos con extremos van arriba. Gramo y gramo se cancelan, me quedan moles. Y la concentración, pues simplemente es dividir eso entre el número de litros que tenemos de volumen. Concentración de SbCl5 es igual a número de moles entre volumen, es igual a 0.03344 mol entre 5 litros. Y esto es igual a 0.00669 molar o moles por litro. Entonces ya tengo la concentración inicial. La concentración inicial de los otros dos gases, del SbCl3, es igual a 0 porque me dicen que inicialmente solo se colocan 10 gramos de esta sustancia, de las otras sustancias no se coloca nada. Y del cloro Cl2 también la concentración inicial es 0 porque no se colocó nada de cloro. Solo se colocó el Cl5, se dejó reaccionar hasta que se alcanza el equilibrio. Ok, entonces tenemos esas concentraciones iniciales. Para sacar las concentraciones al equilibrio hay que hacer la tabla de resumen de reacción. SbCl5 reacciona para formar SbCl3
más Cl2. Acá tenemos concentración inicial, tenemos cambio debido a la reacción y tenemos concentración al equilibrio. Entonces, concentración inicial de SbCl5, 0.00669. Concentración inicial de este 0 y de este otro 0. Cambio debido a la reacción es, y si inicialmente solo tengo reactivo, el reactivo es el que se va a consumir y los otros son los que se van a producir. Entonces la reacción va a ir hacia la derecha. ¿Cuánto va a cambiar? El reactivo se consume una cantidad X. Veo que la proporción es 1, 1 a 1. Recuerden que el cambio debido a la reacción tiene la misma proporción. Entonces va a ser X y X también del otro lado. Y la concentración al equilibrio es la suma algebraica de las dos cantidades anteriores. Entonces, esto es 0.00669 menos X. La de SbCl3 va a ser, perdón, aquí es C. La del SbCl3 va a ser X y la del cloro 2 va a ser X. Y entonces, estas son las concentraciones al equilibrio. Yo quiero conocer esta concentración principalmente porque es la que me piden. Después de que la conozca, voy a tener que convertirla a gramos, pero esto es lo que quiero conocer inicialmente. Entonces, voy a sustituir en la constante de equilibrio Kc, que me dieron su valor, 2.51 por 10 a la menos 2. Vamos a sustituir eso para calcular X y luego con el valor de X encontrar cuánto vale la concentración al equilibrio. Sé que la constante de equilibrio es los productos SbCl3 a la 1 por Cl2 a la 1. Esto es al equilibrio entre los reactivos SbCl5 al equilibrio. Entonces vamos a sustituir. Tengo 2.51 por 10 a la menos 2 va a ser igual a esto de acá. Sustituyo, esto vale X, esta otra concentración también vale X, entre la concentración de reactivo, que es 0.0069 menos X. Esto es igual a X cuadrado entre 0.0069 menos X. Voy a multiplicar ambos lados de la ecuación por este factor de abajo para despejar. Por 10 a la menos 2 que multiplica a 0.00, me faltó un 6, 669, 0.00669 menos X es igual a X cuadrado. Recuerden que queremos la ecuación cuadrática igualada a 0 para utilizar la chicharronera, la fórmula chicharronera para despejar sacar el valor de X. Ok, hacemos esta multiplicación, este por este y este por este. Me queda lo siguiente, 1.68 por 10 a la menos 4 menos 2.51 por 10 a la menos 2 que multiplica a la X es igual a X cuadrado. Entonces, quiero igualar a 0. Para eso voy a sumar de ambos lados esta cantidad. Del lado izquierdo se va a cancelar, del lado derecho me va a quedar más 2.51 por 10 a la menos 2, X. Y voy a restar de ambos lados esta cantidad, del lado izquierdo se va a eliminar y del derecho me va a quedar menos 1.68 por 10 a la menos 4. Y pues ya tengo mi ecuación en la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces x va a ser menos b más menos. Recuerden que vamos a tener dos valores de x porque cuando esté elevado al cuadrado hay dos posibles valores. B cuadrado
menos 4AC, todo eso dividido entre 2 veces A. En este caso, A vale 1, en este caso, B vale esto y C vale menos 1.68 por 10 a la menos 4. Entonces, para el primer valor de X, X1, tengo menos B, 2.51 por 10 a la menos 2, más la raíz de b cuadrado, 2.51 por 10 a la menos 2 al cuadrado, menos 4 veces a, que vale 1, por c, que vale menos 1.68 por 10 a la menos 4. Todo eso dividido entre 2 veces a, 2 por 1. Metemos esto a la calculadora y me da que este valor es 5.49 por 10 a la menos 3. Y voy a sacar cuánto vale x2. Que es igual a menos b, 2.51 por 10 a la menos 2. Ahora es menos la raíz de b, 2.51 por 10 a la menos 2 al cuadrado, menos 4 veces a por c. Menos 1.68 por 10 a la menos 4. Cierro paréntesis. Entre 2 veces a. Meto esto a la calculadora y me da menos 0.0306. Entonces recordemos que uno de estos valores va a tener significado físico y el otro no. Ya habíamos visto en videos anteriores que si uno de estos me daba negativo, ese es el que no tiene significado físico, porque este menos me cambiaría el sentido de la reacción, lo cual no puede ser. Entonces, el que tiene el menos no tiene significado físico, el que es positivo, sí tiene significado físico y es el que voy a utilizar para calcular la concentración. Entonces, en este caso, X1 es el que tiene significado físico. Entonces, calculo la concentración de SbCl5. SbCl5, concentración en el equilibrio, va a ser igual a, como vimos en nuestra tablita, 0.00669 menos X. Esto es igual a 0.00669 menos 5.49 por 10 a la menos 3. Ponemos esto en la calculadora y nos da 1.2 por 10 a la menos 3 molar o moles por litro. Y hay que convertir a gramos. Entonces tengo de concentración, hay que convertir a número de moles y hay que convertir a gramos. Entonces, primeramente la concentración SbCl5 es igual a número de moles entre volumen. El volumen es 5 litros. Entonces, número de moles es la concentración por el volumen. Despejo N y esto me queda. La concentración es 1.2 por 10 a la menos 3 mol por litro y lo multiplico por los 5 litros. Ponemos esto en la calculadora, litros con litros se van, solo me quedan mol. Y me queda 6 por 10. Me queda 6 por 10 a la menos 3 mol. Y hay que convertir a gramos. Hay que convertir a gramos. Sabemos que masa molecular es igual a masa entre número de moles. Sabemos que masa es igual a masa molecular por número de moles. Entonces, la masa va a ser igual a este 6 por 10 a la menos 3 mol por la masa molecular, que la calculé al principio del inciso, que es 299 gramos por mol. Y hago esta multiplicación. Mol y mol se elimina. Me queda solo gramos. Y entonces me da 1.794 gramos de SbCl5, que es lo que me pide el problema. La cantidad de SbCl5 que hay
cuando se alcanza el equilibrio en gramos. Entonces, eso es lo que me da el problema, lo que me pide el problema. ¿Ok? Entonces, eso fue usando KC, las concentraciones. El inciso B me pide sacar lo mismo, pero utilizando las presiones parciales. Entonces, B es utilizando KP. Usando KP. Ok, entonces, pues básicamente el procedimiento es el mismo. Entonces, necesito presiones parciales iniciales. Presión inicial igual a ¿cuánto? ¿Cómo calculo la presión inicial parcial? Pues la calculo con la fórmula de los gases ideales. PV es igual a nRT. Despejo la presión y la presión es igual a N entre V por RT. Entonces, la presión parcial inicial del SBCl5 va a ser igual a número de moles iniciales entre volumen inicial por RT. Ya conocemos N inicial del inciso anterior. N inicial del inciso anterior lo tengo aquí de este lado. Es 0.3344 mol. Entonces, de ese inciso anterior ya conocemos N inicial, 0.03344 moles de SbCl5. Esos son los 10 gramos que teníamos. 10 gramos de SbCl5. Ya lo tengo en moles porque lo convertí en el inciso anterior. Conozco cuánto vale R, conozco cuánto vale T. T, el problema me dice que vale 448 grados Celsius. Esto es igual a 448 más 273. Esto es igual a 721 Kelvin. Como voy a usar la de los gases ideales, necesito en Kelvin. Y entonces pues sustituyo para calcular la presión parcial inicial del SbCl5. Esto es igual a 0.03344 mol entre 5 litros que me dice el problema, que multiplica a R, la constante de los gases, que sabemos que es 0.0821 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, que multiplica la temperatura, 721 Kelvin. Y entonces Kelvin con Kelvin se elimina, mol con mol se elimina, litro con litro se elimina, y me queda atmósferas, que es lo que quiero, presiones de atmósferas para poder usar KP. Pongo esto en la calculadora y me da 0.396 atmósferas. La presión inicial del SbCl5 es 0.396 atmósferas. Las presiones iniciales de las otras dos sustancias, el SbCl3 es igual a 0 y la presión del cloro inicial también es igual a 0 porque inicialmente no hay ninguna de estas dos sustancias. La única sustancia que pusimos en el recipiente es esta de aquí. Entonces las otras dos presiones parciales iniciales van a ser 0. Una vez más, necesito calcular la presión al equilibrio. Para calcular la presión al equilibrio hay que hacer la tablita del resumen de reacción y igualar al valor de Kp para despejar la incógnita y sustituir lo mismo que hemos estado haciendo. Entonces voy a hacer mi tablita, solo que ahora en vez de concentraciones voy a utilizar presiones parciales. SbCl3 más Cl2. Tengo presión parcial inicial. Tengo cambio debido a la reacción. Y tengo presión al equilibrio, que son las que quiero conocer. Si conozco la presión al equilibrio, luego convierto a gramos y tengo lo que me pide. Presión inicial es 0.396. Esta es 0 y esta es 0. Entonces, si solo tengo reactivo al principio, el reactivo se debe de consumir y los productos se deben de formar. Entonces, los signos me quedan así. ¿Cuánto se va a consumir? Pues le voy a poner Y, solo para que quede diferente al inciso A. En vez de X voy a poner Y para que quede diferente al inciso A, que usamos X.
Entonces tenemos que las presiones al equilibrio, de igual manera, va a ser la suma algebraica de estas cantidades. Entonces esto es 0.396 menos y. Esto me queda y, y este de acá 0 más y, también me queda y. Ok, lo mismo que hemos estado haciendo, hay que sustituir en la constante de equilibrio. Sustituimos en Kp. Kp vale 1.48 y Kp vale, que es la presión de los productos, SbCl3 al equilibrio. Le voy a poner aquí EQ de equilibrio, por la presión parcial del cloro 2 en el equilibrio, entre la presión parcial del SbCl5 en el equilibrio. Ok, y ahora sí sustituimos. 1.48 es igual a presión parcial del SbCl3 en el equilibrio, es Y. Presión parcial del cloro 2 en el equilibrio es Y. Presión parcial del SbCl5 en el equilibrio es 0.396 menos Y. Y igual, hay que escribir la ecuación cuadrática y despejar. 0.396 menos Y. Voy a multiplicar ambos lados por este término de abajo para despejar. 1.48 por 0.396 menos y es igual a y cuadrada. Hago las multiplicaciones. Me queda 1.48 por 0.396 es 0.586 menos 1.48y es igual a y cuadrada. Y entonces quiero que quede igualado a 0. La y cuadrada la tengo positiva, la voy a dejar ahí. Voy a voy a sumar a ambos lados de la ecuación más 1.48y. Del lado izquierdo, 1.48 menos 1.48 se elimina. Y voy a restar de ambos lados de la ecuación menos 0.586. Del lado izquierdo menos con más se elimina y solo me queda del lado derecho. Y pues ya tengo mi ecuación cuadrática en la forma ay cuadrado más by más c igual a 0. Y entonces y va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac entre 2 veces a. De forma que a vale 1, b vale 1.48 y c vale menos 0.586. Y bueno, entonces hay que calcular los dos valores de y. Y1 va a ser igual a menos b menos 1.48. Primero el más. La raíz de b cuadrado, 1.48 al cuadrado, menos 4 veces a por c, que vale menos 0.586, entre 2 veces a, que vale 1. Pongo esto en la calculadora y me da 0.325. Y luego calculo y2, es menos 1.48 menos la raíz cuadrada de 1.48 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 0.586 entre 2 veces a. Meto esto a la calculadora y me da menos 1.805. Una vez más, tengo que ver cuál es el que tiene significado físico y cuál no. Este es negativo, no tiene significado físico, porque ese negativo me cambiaría el sentido de la reacción cuando sustituya, si sustituyo acá arriba en mi resumen de reacción, me cambiaría el sentido de la reacción, entonces eso no sucede. Ese valor de Y2 no tiene significado físico. Y entonces puedo calcular la presión parcial al equilibrio del SbCl5. La presión parcial del SbCl5 al equilibrio es igual a 0.396 menos Y, como vimos en nuestra tabla de resumen. Esto es igual a 0.396 menos 0.325. Y esto es igual a 0.071 atmósferas. Entonces, en el equilibrio, esta es la presión parcial de esa sustancia que se tiene. Luego, tengo de presión, hay que convertir a mol y luego hay que convertir a gramos.
Para convertir de presión a mol, voy a utilizar PV es igual a NR por T, NR por T. Entonces despejo la N es igual a PV entre RT. Y voy a utilizar eso para despejar. N es igual a presión parcial 0.071 atmósferas por V, que son 5 litros, entre R, que es 0.0821 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, que multiplica a la temperatura es la misma que ya teníamos, 721 Kelvin, y pongo esto en la calculadora y me da 5.99 por 10 a la menos 3 mol. Rápidamente vemos qué pasa con las unidades. Tengo atmósfera y litro arriba. Abajo tengo atmósfera por litro entre mol por Kelvin, que multiplica Kelvin. Entonces rápidamente, Kelvin y Kelvin de una vez se van. Me queda atmósfera por litro entre atmósfera por litro entre mol. Esto es igual a atmósfera por litro entre 1. Todo eso entre atmósfera por litro entre mol. Medios con medios van abajo y extremos con extremos van arriba. Me queda atmósfera por litro por mol. Y abajo me queda atmósfera por litro. Atmósfera y atmósfera, litro y litro. Y me quedan moles, como debe de ser, porque estoy viendo acá n número de moles. Entonces ya convertí a número de moles. Ahora tengo que convertir a gramos. Para convertir a gramos utilizo la fórmula de masa molecular, que es masa entre número de moles. Despejo en masa y es igual a número de moles que multiplica a masa molecular. Entonces la masa va a ser igual a 5.99 por 10 a la menos 3 mol por la masa molecular de esta sustancia, que ya la calculamos en el inciso A, es 299 gramos por mol. Mol con mol se elimina. Hago la multiplicación y me da 1.793 gramos de SbCl5. Entonces, si comparan con el ejercicio anterior, solo cambia esta milésima. En el otro nos dio 794. Aquí está, 794. Y en este nos dio 793. Prácticamente lo mismo. La diferencia es por los redondeos, por los errores de redondeo. Y bueno, entonces ya vimos lo que dijimos al principio. Nos tiene que dar lo mismo, ya sea si usamos KP o si usamos KC, el resultado va a ser el mismo. Ok, después de resolver este ejemplo, deberían ser capaces de resolver los ejercicios 75 y 78 de una tarea que va a estar posteriormente en el Classroom. Por lo pronto, pues este video lo terminamos aquí. Sigan checando los siguientes videos.